del fresco, como dijeron, que lo dijo Marisol, del fresco de Miguel Ángel, pusimos esta imagen como que posible una puerta de entrada para visualizar distintas posturas relacionadas a la ciencia y a la religión. ¿Dónde la podríamos llegar a aplicar? Por ejemplo, en una clase de evolución, donde nosotros podamos llegar a analizar las distintas miradas sobre el origen del hombre. ¿Sí? Esto sería una imagen representativa del fresco de Miguel Ángel, que, si ustedes saben, está ubicado en la bóveda de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Bien, seguimos con la otra y nos van diciendo también igual que hicieron con la primera. Muy biológica esta. Acá Mariela dice fecundación y herencia. Ciclos de Krebs. Ciclo de Krebs. Ups, Todos concuerdan en el ciclo de Krebs. Me gustó ese ups que hubo, metabolismo, bien. Bien. Complejidad. Sí, bueno, bien. Ahí apuntamos nosotras, tal vez. Nosotras para esta imagen pusimos imagen número 2. Para dotarla de significado es necesario interpretarla, ¿sí? Ustedes sabrán que esta imagen representa el ciclo de Krebs, ¿sí? Que es una ruta, en realidad es un gráfico representativo de una ruta metabólica donde se suscitan diferentes reacciones químicas que tienen que ver con la ruta metabólica que realiza una célula en organismos aeróbicos para la obtención de energía, ¿sí? ¿Qué ocurre en dónde? En una organela que se llama mitocondria. Entonces, para entender toda la complejidad que tiene, como dijeron hoy, una palabra, complejidad, para entender esta complejidad que está presente en este gráfico, bueno, primero es necesario entender el significado de esta ruta metabólica para después, bueno, poder aplicarla en determinado contexto. Bien, y seguimos con la última. Bien, por ahí, retomando un poco lo anterior que veía ahí que había una chica no voy a opinar porque dice soy bibliotecaria, justamente ahí se visualiza esa función de que hay imágenes que para poder dotarla de un significado, a veces se necesita un contenido previo, que justo era lo que nos vino genial, ese ups. Bien. Y acá, Darwin, Newton. Historia de la ciencia, dice Martina. Bien, bien. Marie Curie. Bien. Grandes aportes. Historia, bases de la ciencia. Bien. Evolución. Mujeres en la ciencia, qué bueno. Revolucionarios, me gustó esa palabra. Teorías. Bien. Diferentes científicos, perfecto. Bien, fíjense en que todos concluimos en diferentes posturas, pero todas relacionadas a la historia de la ciencia. Bueno, ustedes habrán dicho, bueno, se nombró a Charles Darwin, a Rosalind Franklin, a Isaac Newton y a Marie Curie. Nosotras colocamos, bueno, que posible estas imágenes podríamos utilizarlas como esa construcción histórica de la ciencia que tiene que ver con estos científicos y científicas que han contribuido al conocimiento de la ciencia actual. Bien, fíjense que, bueno, nosotras colocamos ahí en la primera imagen, ¿no es cierto?, a Charles Darwin, que por ahí salió, ¿no?, y hoy se relaciona por ahí con otra de las imágenes que estuvimos trabajando en cuanto a la evolución, ¿no?, en cuanto a la revolución que produjo en cuanto a él, con el origen, por la publicación de los orígenes de las especies, ¿no?, en animarse tal vez en un contexto bastante complicado, ¿no?, a decir que las especies evolucionan, ¿no? Bien, Maki, ¿vos seguís con Rosalind? Sí. Bueno, Rosalind Franklin fue una de las grandes científicas relacionadas a la historia de la ciencia.
fue quien en 1952 propone esa famosa fotografía que seguramente todos hemos visto, que es la famosa fotografía 51, donde a partir de una técnica que se denomina difracción de rayos X, puede determinar por primera vez la estructura bicatenaria o de doble hélice de la molécula de herencia que es el ADN. Podríamos hablar más de Rosalind, sí, indudablemente, porque es una de las científicas en cuanto a lo que es genética y herencia, muy representante. Más que nada sobre cómo es esta trastienda de la ciencia en cuanto a ese descubrimiento que ella propone de la doble hélice del ADN y esa famosa fotografía 51. ¿Por qué me detengo a decir famosa fotografía 51? Porque detrás de esa fotografía hubo una especie de traición entre un compañero del King's College, que era el laboratorio en el cual trabajaba, que es Maurice Wilkins, que sin permiso de Rosalind toma esa fotografía y se la muestra a dos científicos que estaban trabajando en la misma línea, que es Watson y Crick, que después, más adelante, ellos proponen este modelo de doble hélice, también trabajando sobre no solamente los trabajos de Rosalind, sino sobre otros científicos, como por ejemplo Charles Gaff, sobre la complementariedad de bases. Hay una trastienda de la ciencia muy interesante para trabajar, por ejemplo, con nuestros alumnos, que tiene que ver con esto, con dotes que tiene que ver también con la parte social y económica y política de los laboratorios, ¿sí? Muy machistas, por ahí el laboratorio inglés en la cual Rosalind estaba inmersa, tiene que ver con las características sociales del momento y de la época, pero que serían factibles de poder debatirlas y criticarlas y retomarlas en una clase de biología, de genética, que se imparte en algún nivel. Después tenemos también, salió el nombre de Newton por ahí. Bien, otro exponente dentro de esta construcción de ciencia, Newton fue como las dos caras de una misma moneda, fue matemático, fue físico, fue teólogo también. Y bueno, hoy se lo reconoce por proponer esta ley de gravitación universal y también las leyes de la mecánica cuántica que llevan su nombre, y también sigo sumando otros aportes por ahí que tienen que ver con la astronomía, o el inicio de la astronomía como ciencia con la creación de un telescopio que llevaba su nombre, ¿no? Pero bueno, cualquiera de estos representantes podrían ser trabajados en un ámbito de historia de la ciencia, por ejemplo, dentro de una clase de ciencias naturales. Bien, y después por último tenemos a Marie Curie, ¿no es cierto?, esta química y física que realizó sus investigaciones, ¿no es cierto?, sobre radioactividad y el descubrimiento del uranio y el radio, ¿no? Y por aquí es importante de rever esto, en el chat salía las mujeres en la ciencia, ¿no? De Marie Curie como la primera mujer en recibir un premio Nobel, ¿no? En cuanto demostrar por ahí, a veces nos centramos mucho en mostrar el producto que logró ese científico, ¿no? Su teoría o su descubrimiento, y a veces por ahí perdemos de fondo en qué contexto lo hizo, cómo pudo, porque en el caso de Marie Curie, en la época, ¿no es cierto?, que ella transitó, las mujeres no podían concurrir a la universidad, ella estudió en la Universidad Libre de Polonia, o también se le llama la Universidad Volante, porque debían trasladarse a diferentes lugares, ¿no?, porque eran perseguidos por el Estado para poder seguir con el desarrollo de sus clases, ¿no? Entonces, esto es interesante ver, porque por ahí estamos acostumbrados, o leíamos con Maca, ¿no?, esta cuestión de la enseñanza de la historia de la ciencia. Hay investigadores que le llaman en viñetas, ¿no?, como muchas veces en los libros de texto vemos un pequeño recuadro que hace una mención a ese científico, y por ahí está bueno poder trabajar desde la construcción de ese conocimiento científico, ¿no? Una ciencia más en cuanto a los procesos y no tanto al producto final, ¿no?, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, construir una imagen de ciencia mucho más humanizada y mucho más real a los contextos epistemológicos actuales, ¿no? Así que bueno, por ahí ponernos a pensar en trabajar a través de las imágenes
la historia de la ciencia desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de construcción de la misma. Bien. Bueno, estas imágenes las pusimos como mediadoras entre ustedes y nosotras para ver qué salía y las distintas perspectivas que podíamos tener trabajando diferentes imágenes. Bueno, es algo de lo que está hablando Caro, conocer la naturaleza de la ciencia y la historia de la ciencia nos permite mostrar una ciencia acorde a las consideraciones epistemológicas y ver esta ciencia mucho más humanizada y que no solamente meramente sea un laboratorio o una teoría creada, sino que revisar qué posibilitó ese desarrollo científico. Bueno, y ahora para retomar algunos conceptos, ¿qué piensan ustedes o qué concepto podrían decir que de qué es una imagen? Si nos escriben en el chat. Ajá, algo que se puede ver, una representación visual, representaciones, bien, representación. Bien, representación de objetos o pensamientos, reflejo de algo, un recurso didáctico, bien. Ajá, bien, representaciones. Bien, estímulo que captamos del medio, bien. Bien, el término general que podría decir que salió como factor común, una representación. Sí, es una representación, pero no es lo único que es una imagen. Tomamos diferentes, o sea, van a encontrar si empiezan a leer sobre estas temáticas, que hay varios autores y cada uno propone un concepto diferente de imagen. Pero la imagen es específica, no es únicamente una representación, podríamos decir que es una reproducción, una copia o un modelo de la realidad, ¿sí? No es la realidad cruda y dura, sino que es una representación de esa realidad que puede ser un objeto, puede ser un fenómeno, puede ser un hecho de la naturaleza. Bien, tiene un gran componente simbólico esta imagen y es fuente de comunicación visual, es decir, las imágenes son un elemento de nuestra comunicación, en este caso visual. ¿Tiene un componente simbólico? Sí, porque esos símbolos van a poder representar a esa copia o ese modelo de la realidad que se está observando. Esto que les decía recién, que existen diferentes conceptos de imágenes, pero todas podemos decir que confluyen en que estas transmiten conocimientos por un lado y percepciones. Que las percepciones son esto que veníamos diciendo recién, que venía saliendo en el chat. Es decir, no todos percibimos de una imagen lo mismo, no todos vemos de una imagen lo mismo. ¿Con qué tiene que ver? Con una característica de las imágenes, que es la iconicidad, ¿sí? Esa iconicidad está relacionada con el grado, ¿sí?, de representación de la realidad que tenga una imagen, ¿sí? Entonces, cuanto más fiel o mejor copia de la realidad es la imagen, mejor es el grado de iconicidad que tiene. Por ejemplo, una imagen digital. Una imagen tomada en una fotografía tomada con una cámara, tiene un alto grado de iconicidad porque representa o es un modelo en realidad representativo de la mejor manera que se puede obtener de un objeto, de un fenómeno o de un hecho. ¿Sí? Bien. En cuanto al uso didáctico, podemos clasificarlas a las imágenes en dos grandes grupos, ¿sí? Nosotros tomamos un autor con Caro, que es Paredes Espinosa, que él en 1995 dice que cualquiera de las imágenes que nosotras podemos utilizar, bueno, pueden ser utilizadas con un fin educativo, ¿sí? Pero que hay algunas de ellas que sí han sido creadas o pensadas o preconcebidas de una forma especial para ser enseñada. Y Paredes Espinosa divide a esta clasificación de este uso didáctico de las imágenes en dos grupos. Una que tiene que ver con las imágenes per se y otra es la clasificación de imágenes por accidente o per accidente. Entonces, el primer grupo, que son las imágenes per se, bueno, son todas aquellas imágenes que es un producto de una elaboración mental que abstrae y sintetiza características o ideas o conceptos de la naturaleza exclusivamente con un fin didáctico de explicar o enseñar conceptos.
¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo de arriba, que es el dibujito del ciclo hidrológico del agua, ¿sí? Esa imagen ha sido pensada y creada con un fin didáctico exclusivo, que es explicar cuáles son los fenómenos que se suscitan en este ciclo hidrológico del agua, ¿sí? No te escuchamos, Caro. Yo había silenciado para no ser interferencia. Bien, y como decía Maki, vamos a encontrar un segundo grupo que van a ser las imágenes por accidente, que son aquellas que no fueron creadas con un fin didáctico, bien, pero que sí nosotros las podemos utilizar para enseñar algún contenido, ¿no es cierto? Y aquí es donde nosotros podemos vincular las ciencias naturales con las artes visuales, ¿bien? Por ejemplo, diferentes obras de arte pueden llegar a ser un insumo muy potente para desarrollar, para disparar, o como contenido en sí mismas de un aprendizaje a enseñar, ¿no? Y bueno, ahí Maki les va a contar un poco la historia de Antonieta. Bien, bueno, esto que decía Caro de utilizar una imagen que podría ser una obra de arte, bueno, ahí tienen una obra de arte representada, que es la de Antonieta Gonsalvus. Fíjense en su rostro, que tiene algo distintivo, es que presenta mucha cantidad de vello, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito resumiendo la historia. Antonieta es una niña que fue representada por ese autor que es Lavina Fontana en el 1595. Este es un retrato que actualmente está en el Chateau Royal de Blois en Francia, ¿sí? Está ahí. Y lo que representa esta imagen es una enfermedad que es característica, ¿sí? Es un síndrome característico que se llama hipertricosis, y es una enfermedad que más allá de que está afectada por diferentes componentes o diferentes factores, tiene un tipo de herencia o un patrón de herencia que es ligada al sexo, es decir, a los cromosomas sexuales, y tiene un patrón de herencia dominante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Antonieta y su padre, y junto con 3 de sus hermanos, ella y 3 de sus hermanos, padecían de esta enfermedad. Por eso el patrón de herencia es dominante. Todas las generaciones, e incluso los hijos de estos individuos, van a portar al menos algunos esta enfermedad. Tiene una muy linda historia. Antonieta es hija de un señor que se llama Pedro Gonsalvus, que también padecía la enfermedad, como les dije, y que Pedro tuvo una historia, por decirle, tragicómica en lo que respecta a su enfermedad. Antiguamente, estos individuos que padecían alguna anomalía congénita o alguna enfermedad genética eran tratados como monstruos en la sociedad, ¿sí? Entonces, Pedro, el pobre su papá, era como tratado como si fuera un títere en la sociedad, y bueno, esta familia tiene origen en las Islas Canarias, es española, y en una visita del rey Enrique II de Francia, lo ve a Pedro en un lugar, y bueno, se lo lleva a Francia para que reciba educación, a cambio a cambio de que Pedro les enseñe español. Entonces había como una relación mutua entre beneficios entre Enrique II y su padre Pedro González. También hay otra historia que cuenta que la historia que tuvo esta familia González inspiró al autor de La Bella y la Bestia. Si se acuerdan del cuento, fíjense en que la Bella era una mujer divina. ¿Por qué? Porque Pedro González en la historia real se casa con una mujer parisina rica y divina, realmente. Entonces se cree que la historia de esta familia González inspira al autor para crear este cuento de La Bella y la Bestia. Fíjense en todo el contenido que podríamos hablar a partir de una anomalía congénita es que está presente en un retrato. Bien. Bueno, y acá fíjense que en esta filmina, ¿no es cierto?, tenemos otra forma de utilización de las imágenes. Nosotros trabajamos con otras 2 autoras, que es Mora Silvia y Amijovic Rebeca, ¿no? Y ellas proponen 2 grandes dimensiones para hacer un uso didáctico de las imágenes. Una primera dimensión va a corresponder a las imágenes como recurso de apoyo para la enseñanza
de determinados contenidos, y otra dimensión va a ser como objeto de estudios en sí misma, ¿no? En la cuestión de cuando ellas trabajan el recurso como recurso de apoyo a la enseñanza, nos dice que además las podemos vincular con otro tipo de estrategias. Y dentro de esa dimensión, ellas toman 3 funciones que son las que nosotros vemos ahí en la filmina. La función estimuladora, la función informativa y la función expresiva, ¿bien? Y en la otra dimensión, lo que destacan estas autoras cuando nosotros tomemos una imagen como objeto de estudio en sí misma, es poder hacer de esa imagen una lectura crítica, ¿bien? Ahora nosotros las vamos a ir explicando y vamos a ir colocando ejemplos de cada una de estas dimensiones y funciones. Bien. Bueno, en cuanto a la función estimuladora, que entraría dentro de ocupar las imágenes como recurso de apoyo para la enseñanza, esta función estimuladora se basa explícitamente en utilizarlas para llamar la atención. Fíjense si a ustedes no les llama la atención alguna de ellas. Provocar sensaciones sería otra de las funcionalidades, o algún sentimiento relacionado a algún valor o alguna problemática. Puede ser ambiental, social, bueno, alguna de las problemáticas que puedan llegar a plantear dentro de la educación. Fíjense en la primera, que es Mulan, ¿sí? Como esa niña que tenía el deseo de formar parte, en este cuento clásico que seguramente todos vimos o leímos, de formar parte del ejército chino, donde está inmersa hoy. Fíjense en que es las contracaras de las realidades. Es decir, una realidad actual que vive China frente a la contaminación ambiental, frente a esta gran polución de humo y niebla que es el smog, y ella con ese barbijo que hoy nos trae muchos recuerdos frente a esta pandemia actual, ¿no? Fíjense en que podríamos abrir un debate frente a un tema como podría ser el eje de educación ambiental. Después tenemos a otro cuento que es La Sirenita, ¿sí? Fíjense en que Ariel tenía, si se recuerdan este cuento, Ariel tenía muchas ganas de formar parte del mundo humano, entonces siempre le pedía al padre que por favor, la deje formar parte de este mundo humanizado, y que miren la cara de asombro cuando sale de ese mar y con lo que se encuentra, ¿sí? Otra vez, contaminación ambiental podría ser un tema a abrir o a generar alguna sensación, y está como llena de petróleo, no sé si ustedes la llegan a observar bien. Bueno, después en la otra imagen tenemos un circo y lo tenemos ahí a Dumbo, muy triste, ¿sí? Fíjense en la mano del domador que tiene sangre, podríamos hablar de maltrato animal, ¿sí? O algún otro tipo de vertiente que tenga que ver con la temática. Y después lo tenemos a Remy, de Ratatouille, que seguramente vieron la película. Fíjense que está como siendo manipulado. Muchas veces se toma en cuenta este tema de manipulación genética o algo que tenga que ver con las técnicas de ingeniería genética o organismos genéticamente modificados como algo malo. Y no siempre es así. ¿Por qué? Porque podrían tranquilamente hablar de técnicas de ingeniería genética o de manipulación genética, por ejemplo, con la producción de insulina. O sea, la insulina actual, que un insulino dependiente se inyecta todos los días, está producida a través de organismos, ¿sí? Genéticamente modificados, que son bacterias, ¿sí? Sin esas bacterias hoy todavía seguiríamos como hace unos años atrás, obteniendo insulina de cerdos, por ejemplo, ¿sí? Entonces podríamos abrir no solo un debate, sino que también descartar mitos que por ahí en la sociedad o en nuestros alumnos están presentes muchas veces. Bueno, y otra cosa que tiene que ver con esta función estimuladora es que las buenas imágenes posibilitan a este lector, que vamos a ser nosotros o los alumnos, generar de manera muy fuerte una sensación, ¿sí? Fíjense en lo que nosotros pensaríamos, a mí al menos me generan una sensación muy fuerte todas las imágenes. Entonces, esa imagen bien seleccionada y bien adaptada al contexto en el cual van a ser impartidas dentro de la educación, bueno, deberían generar ciertas sensaciones o emociones relacionadas a este contenido a enseñar. Bien. Bien, y después vamos a encontrar la función informativa, ¿no? Que es aquella que se establece, ¿no? Cuando una imagen quiere presentar información.
bueno, estas autoras refieren a que tal vez es la que más abunda en el sistema educativo, y por ahí lo podríamos pensar en cuanto a las imágenes de las carteleras o una lámina armada en la cartelera para determinadas efemérides, ¿no? O también por ahí es muy común en las aulas, en las paredes, ¿no es cierto?, pegar alguna lámina que complemente la información, ¿no es cierto?, que el docente estableció. Por ahí lo que podemos hacer, o se plantea, o planteamos, ¿no?, es por ahí buscar un cambio de concepción didáctica, ¿no?, en donde para poder construir una imagen informativa, el estudiante sea quien tenga ese rol protagónico, ¿no?, y en donde se puedan conjugar diferentes tipos de conocimientos o de contenidos relacionados para transmitir una información. En estos ejemplos nosotros pusimos, en este que vemos acá, uno construido en cuanto a la circulación, ¿no es cierto?, podríamos decir humana, ¿no?, donde se puede identificar básicamente los dos tipos de circulación, mayor y menor. Y en este caso, acá colocamos por ahí una infografía que tiene que ver con transmitir un poco los descubrimientos, quién fue Louis Pasteur y qué acontecimientos hizo. Fíjense que por ahí lo pensábamos hoy con Maca, ante este contexto que nos toca atravesar de que nuestras clases se transformaron en virtual, por ahí trabajar esta cuestión con diferentes herramientas TIC, ¿no?, el poder construir esa imagen informativa, ¿no? Hay varias que son gratuitas, como es Gloster, Canva, que son exclusivamente para poder generar este tipo de información. El alumno, y tanto nosotros las podemos utilizar solamente registrándonos o con nuestra cuenta de Facebook o con la cuenta de Google que tenemos en cuanto a Gmail. Y después también pensábamos, hay otras aplicaciones, ¿no?, como son Miro y Padlet, que son por ahí plataformas interactivas, que hasta a su vez podemos sumar esto de la importancia del trabajo colaborativo, nos conectamos todos en línea y todos trabajamos a la vez en esa tableta o en esa placa, ¿no?, y luego permite esa misma plataforma descargarla en el formato de imagen, ¿no es cierto?, y por ahí, bueno, utilizarla para divulgación o como insumo, como resumen de algún tema, o interconectar varios contenidos, o como hoja de ruta también a una unidad, o depende de lo que se plasme, ¿no? Por ahí está bueno esto de cambiar ese foco por ahí, no sea que solamente quede la mera información, sino en trabajar con los alumnos, ¿no?, esta construcción de ellos mismos de una imagen informativa. Bien, la otra función es la función expresiva que tienen las imágenes cuando las utilizamos como recurso de apoyo. Y bueno, si bien las imágenes que nosotras colocamos no son de esa función expresiva exclusivamente que tiene que tener el alumno, sino que tienen que ver con la expresividad y creatividad del autor, en este caso, en estas imágenes. Pero esta función expresiva tiene que ver con proponer al alumno un ejercicio que tenga que ver con su creatividad frente a un determinado tema, ¿sí? Esta función expresiva tiene varios componentes, principalmente un componente estético que tiene que ver con el diseño, ¿sí?, el diseño gráfico o el diseño en papel de estas imágenes, con la parte artística en donde el alumno podría jugar con las fantasías versus realidad, por ejemplo, desde crear un personaje ficticio sobre determinado tema, o personificar ese personaje real, por ejemplo, un científico, dentro del contexto o algo que a ustedes se les ocurra proponer sobre el tema, y también tiene que generar algo de emoción, ¿sí? Bueno, pusimos algunas imágenes, una que tiene que ver con el código genético. Fíjense, en el angelito le dice: Señor, descubrieron el código del genoma humano, y ese Dios les dice: malditos hackers, hay que tener que cambiar la contraseña. Fíjense que ahí tienen algo de teoría detrás de esa pequeña imagen. Después, otra vez, los cuentos. Fíjense, otra vez los cuentos. Esta vez el caso de los tres cerditos y el lobo. Fíjense, ahí dice los tres chanchitos están muy contentos porque el lobo no puede soplar con el barbijo. Estas imágenes están muy orientadas a ese cuento en esta actualidad de pandemia. Lo mismo con el del sapo, ¿sí? Fíjense, el sapo y la princesa.
no nos podemos besar en este contexto, entonces el sapo dice, ¿y el beso? Está como ahí emotivo llorando. Después, el caso que dice Navidad y Ciencia, hashtag 1, no sé si lo llegan a interpretar, ahí el dinosaurio está como asustado porque está viendo esa estrella que tiene el árbol y piensa que es ese meteorito que dio a la extinción de ellos. Y bueno, y la otra imagen que la tomamos del capítulo de Los Simpsons que se llama Lisa la Escéptica. Bueno, es un capítulo en donde por ahí se habla, bueno, los Simpsons tienen mucho contenido como para trabajar en el aula, y bueno, es un capítulo donde en el pueblo, en Springfield, encuentran, no sé si recuerdan, una especie de ángel, y bueno, todos decían que era un ángel, y bueno, Lisa proponía que esta sociedad pueda dar una visión mucho más científica y crítica y más razonable de que sea otra versión. Entonces va con este científico que es Steve Jobs, y bueno, le plantea que, bueno, para brindarle a la sociedad esa explicación que tanto buscaban. Pero bueno, en general esta función expresiva tiene que ver más que nada con generar la expresividad y la creatividad de mi alumno. Pero como mero ejemplos decidimos poner estas que sí tienen que ver con la creatividad del autor que las realizó. Bien, y bueno, por último vamos a tener esa segunda dimensión de la que hablábamos hoy, que son las imágenes como objeto de estudio en sí misma, ¿no? Bueno, al trabajar, ¿no es cierto?, con este tipo de imágenes, como vemos en la primera imagen, es una imagen del artista Diego Rivera, ¿bien? Debemos tener presente acá, enseñar a leer a nuestros estudiantes dichas imágenes porque tienen que ver, ¿no es cierto?, con una representación sí, una representación de ese artista ante determinado contexto, ¿no? En este caso, nosotras seleccionamos esta imagen de El hogar tan querido, de Diego Rivera, ¿no es cierto?, que está publicado en la Secretaría de Educación Pública de México. Bueno, por ahí lo que representa un poco esta imagen es, Diego comienza a pintar estos murales en edificios públicos, ¿no? Luego de que México había atravesado por una gran revolución, ¿no? Venían de un contexto bastante complicado, y ellos se encuentran que para ese momento, vieron que dice entre 1922 y 1928 fue cuando él termina esos murales, más del 85% del pueblo mexicano no estaba alfabetizado, ¿no? Entonces comienza ahí toda una cuestión de, más allá de ver por ahí la alfabetización como aprender a leer y escribir, suman el arte, y a partir del arte poder expresar la importancia de esto, ¿no? Entonces ahí que deciden la construcción de los murales en lugares públicos, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué tendrá que ver esto con las ciencias naturales, no? Entonces nosotros cuando armábamos las propuestas pensábamos en esto, ¿no? En trabajar el derecho a la salud, ¿no? Como digamos, como un derecho que se va a ejercer si yo tengo la confluencia de otros derechos, como en este caso muestra la imagen, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, ¿no? El derecho al trabajo. Entonces, por ahí, invitarnos a pensar o hacer actividades con los alumnos, en cuanto podríamos pensar si ellos ven visualizado algún derecho ahí, cuáles no ven. Entonces, empezar a construir y por ahí trabajar, no algo netamente por ahí la salud, que siempre lo trabajamos desde un componente más bien biologicista, ¿no? Sino como realmente su concepto es, digamos, incluyendo aquello, lo social, ¿no es cierto? Transgrediendo la barrera biologicista, ¿no? Bueno, y en contraparte, si fuera que quisiéramos trabajar en nuestro país, ¿no? Por ahí hay pinturas similares, ¿no? De Berni, ¿no? Los desocupados de Berni, la manifestación de Berni también es otra que podremos llegar a trabajar relacionados a esta temática por ahí en nuestro contexto. Si bien Berni quiso traspolar esto que tuvo el movimiento mexicano, ¿no? De hacer los artes, de hacer los murales, de plasmar el arte en los murales, él por ahí no consiguió edificios públicos acá donde lo pudiera hacer, pero sin embargo
llevó a cabo las obras de arte, ¿no? Expresando esa realidad que atravesaba la Argentina. Y por otra parte tenemos por ahí tal vez acá como segundo ejemplo, tal vez algo capaz más duro y puro, sí, de la biología, que es que cuantas veces nosotros mostramos esto a nuestros alumnos, ¿no? Que por ahí veíamos eso que decíamos, una imagen totalmente diseñada para enseñar un contenido, en este caso la célula vegetal, ¿no? Y después lo llevamos al microscopio y ven algo totalmente distinto, y decir, bueno, profe, ¿cómo interpreto esto? Bueno, eso es importante, empezar a enseñar a leer esas imágenes, ¿no? Y por qué determinadas estructuras se pueden ver y por qué otras no, y cómo interpreto, cómo traspolo ese modelo a esa imagen, ¿no? Por ahí yo veía que ponían en el chat que hay muchas profes de nivel primario, por ahí se dificulta un poco más, si bien nosotras no somos profe, pero por ahí recibimos en la sede visitas de los colegios y nos tocó trabajar con célula, y es difícil traspolar ese modelo que el niño tiene del libro, que trabajó con la seño, ¿no? A cuando pasamos a la imagen microscópica. Entonces, por ahí empezar a trabajar desde edades tempranas, ¿no? Cómo se leen y por ahí yo siempre digo, explicarles a los chicos que en realidad esa imagen es un modelo para poder interpretar algo que tal vez en lo real no es tan así. Bien. Y bueno, teniendo un poco en cuenta lo que hablaba Caro recién de, bueno, visualizar a las imágenes como objetos de estudios en sí mismos, ahora les voy a hacer otra preguntita y nos van a responder por el chat y la idea es que nos digan, ¿qué ven en común en las imágenes que plasmamos en esta diapositiva? ¿Qué tienen en común todas ellas? El color, sí. Sí, todos van con el color. Bien, bien, me gusta. La época también tiene que ver un poco, sí. El contexto. El contexto, bien. Bien, bien, bien. La elegancia, sí, también tiene que ver con eso. Bueno, todos coinciden con nosotros que lo que ven en común es ese color bien llamado púrpura y también en nuestro vocabulario puede ser violeta. Y la idea es contarles un poco cómo trabajar esta historia del color púrpura relacionada a las ciencias naturales. Bueno, como ustedes dijeron, tanto en la primera imagen que corresponde a clérigos o a los sacerdotes como a las reinas, tanto Catalina como la reina Victoria, en sus vestimentas ven ese color distintivo que es el color púrpura o violeta. ¿Cuál es la historia que tiene este color púrpura? Bueno, a lo largo de la historia de la ciencia, este color púrpura ha sido de gran uso, como ustedes dijeron que surgió en los chats de la realeza, dependiendo de la época y dependiendo de también quienes lo usan y lo siguen usando todavía son los sacerdotes. ¿Por qué? Les voy a contar un poco de la historia. Este tinte de color púrpura data más o menos del siglo I a.C., fue muy utilizado con los fenicios, eran, como yo les diría, los fanáticos del color, entonces ellos tenían exclusivamente la comercialización y la producción de este color púrpura para la época. ¿Los fenicios qué era lo que hacían? Bueno, los fenicios son un pueblo, fueron un pueblo que habitó las costas del Mediterráneo y tenían una gran actividad pesquera. Pero para obtener este color púrpura lo que hacían era obtener moluscos de un género específico que se denomina murex. Es un molusco, la concha del molusco, el molusco tiene como pincitas, es muy característico. Y ese molusco se necesitaban, y escuchen y presten atención porque es un dato importante, necesitaban para 1 gramo del tinte de color púrpura, la extracción de ese gramo dependía de 9.000 moluscos, es decir, era excesivamente la cantidad de seres vivos que tenían que ocupar para sacar 1 gramo de este color. Hoy en día estos moluscos en la costa del mar Mediterráneo están extintos, ¿sí? No tiene mucho
más que decir, o sea, de tanta extracción que hubo para la época, se terminaron extinguiendo. Bien, y tenía grandes costos para la época, fíjense, tanto sacerdotes como la reina Catalina la Grande, en sus vestiduras llevan este color distintivo de la realeza, de lo imperial y de la religión, ¿sí? ¿Qué pasó con este color púrpura que se sintetizó de la misma manera a través de los moluscos hasta el siglo XIX? ¿Qué pasa en el siglo XIX? Bueno, pasa algo raro que tiene que ver con un error, en realidad. El ejército británico que estaba radicado en la India tenía parte o gran parte de su ejército tenía malaria, que era una enfermedad muy popular para el momento, y su única medicina era tomar gin tonic con azúcar y con limón. Ese sabor amargo que tenía el gin tonic para el momento estaba o está sintetizado a través de una sustancia que se llama quinina. El sabor amargo se los da una sustancia química que se llama quinina. Esa quinina o ese compuesto solamente se encuentra en un árbol que es proveniente del Perú y el árbol se llama quino. Entonces, el costo de la síntesis de esa quinina era totalmente elevado, ¿sí? Entonces, el ejército británico le propone a un señor que se llama August Hofmann que él tratara en realidad de probar con algún compuesto químico que se asimile a la quinina de forma sintética, que pruebe si podía sintetizarlo de forma artificial. Hofmann, que fue un químico, le propone a su estudiante, que es William Perkins, que para la época tenía solo 17 años, le propone a Perkins trabajar, ¿sí? en esto de descubrir una nueva cura para la malaria. Bueno, ¿qué pasó? August Hofmann le propone una hipótesis posible de trabajo a Perkins, que era trabajar sobre un compuesto que se llama alquitrán de hulla, que es uno de los compuestos que está presente, por ejemplo, en el asfalto, ese negro que está sobre. Propone a Perkins trabajar sobre ese compuesto. Perkins trabaja sobre este compuesto y empieza a sintetizar otros compuestos químicos a través de esta base. ¿Qué logra en una de las primeras síntesis? Bueno, logra un color totalmente intenso, que es el color violeta, el color púrpura, ¿sí? ¿Qué marca eso? Bueno, que a través de un error, por eso les digo que fue como un error de la ciencia, en vez de construir una sustancia para ayudar al ejército que estaba pasando sobre una grave enfermedad como era la malaria, encontraron la síntesis artificial y química de un compuesto para teñir telas, que es el color violeta. ¿Qué generó esto? Bueno, generó una revolución textil y artística en todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque pasamos de tener un color que solamente era y exclusivamente de la realeza, religión, a pasar a ser un tinte normal, común, que cualquiera de las personas de la sociedad podían adquirir, ¿sí? ¿Y dónde se ve esta diferencia? Recién para 1800 más o menos, y exclusivamente en 1862, que es la imagen que tienen de la reina Victoria. En una exposición real para ese año, la reina Victoria porta en su vestimenta ya un vestido, como ven ahí que está de colorcito violeta, con blanco, un vestido teñido con este tinte sintetizado de forma química. ¿Qué podemos trabajar acá? Bueno, podemos trabajar estas producciones de los tintes químicos sintetizados de forma natural, como en el caso del molusco, ¿sí? Esa implicancia que tiene esta sobreexplotación de este molusco, que a las costas del mar Mediterráneo, como les contaba hoy al principio, se extinguieron por obvias razones. Y también podríamos trabajar todo lo que tenga que ver con la sociedad, con la historia, con el momento, y en la ciencia visualizar que que salga mal un experimento no significa un error, sino que también posibilita una nueva reconstrucción del conocimiento, ¿sí? Que no es un error y que no me sirve para nada, sino que ese error puede ser insumo de algo nuevo, novedoso, como en este caso el nuevo tinte químico. Bien. Bien, bueno, ahora lo que vamos a trabajar, como en este segundo momento, ¿no? del taller, es cómo relacionamos las imágenes con las narrativas. Bueno, ahora les vamos a presentar unas imágenes con
una serie de preguntitas que, como venimos haciendo, por ahí en el chat, ¿no? La primera dicen, bueno, básicamente tienen dos imágenes ahí, ¿no? De cuentos clásicos que por ahí todos conocemos, que uno es Caperucita Roja y el otro caso es el de Los Tres Cerditos. Y bueno, fíjense que la primera pregunta dice si ustedes recuerdan los argumentos de esos cuentos y si nosotros les preguntar si los podríamos estar intercambiando o no, si los podrían contarlos. Seguramente alguno habrá escuchado y ha leído o le han leído el cuento de la Caperucita Roja y el de los tres cerditos. No recuerdan el de los cerditos, dicen. La pregunta, perdón, era si recuerdan los argumentos de estos cuentos y si podrían contarlos. No, en general, Fede, en cuanto a si vos recordás, no sé, el argumento de la Caperucita Roja y de los tres cerditos, pero en cuanto a vos. Bien. Sí, se acuerdan. Bien. Ajá, bien, ahí van poniendo cosas que pasan. Ajá, perfecto. Bien, y después, otra pregunta que los invitamos por ahí ahora a pensar, cambiamos la pregunta, es que ustedes traten de reconstruir, ¿no es cierto?, la clase de biología y esos argumentos cuando les enseñaron, por ejemplo, síntesis de proteína. No. Bueno, al menos uno dijo que no. Que no. Bueno, por ahí la actividad esta era para alimentación, dice Ezequiel. Ah, tal vez van llegando tarde Sí. los mensajes. Bien, por ahí no tanto como los cuentos, No, pero pero recuerdo, dice Maylén, sería como una analogía. Bien, por ahí invitarlos a hacer esta actividad es para pensar, decir, bueno, ¿por qué vamos a anclar, ¿no es cierto?, las imágenes con las narrativas? Y por ahí uno de los fundamentos que toma la educación es que justamente las narrativas o el formato que adopta este tipo de texto narrativo, ¿no?, hace que los contenidos prevalezcan más en nuestra memoria o esos argumentos de los cuentos. Tal vez capaz el que tiene hijo lo contó hace más próximamente, pero tal vez otros, en mi caso, yo hace un montón que no los leo y sin embargo podría llegar a fundamentar, o como ustedes fueron poniendo en el chat, de qué se trataba en cada uno, ¿no? Bueno, y de aquí es que surge, si querés Maca, pasame a la próxima, ¿no? Es de aquí que surge desde el campo educativo comenzar a pensar si las narrativas son viables para la enseñanza de la educación científica. Y de acá es que hay diferentes autores, como pueden ser Brunner, Igartúa. Bueno, tenemos dos investigadores argentinos como son Aduris Bravos y Andrea Rebelchón, que ellos sostienen, ¿no es cierto?, que la narración es el rasgo más distintivo que nosotros tenemos como ser humano, ¿bien? Estas narraciones son las que nos han servido de vehículos, ¿no es cierto?, para transmitir diferentes tipos de conocimientos, costumbres, y digamos, ese formato básico que tiene la estructura de la narración es lo que nos va a permitir a nosotros una comprensión del mundo.
Y es a partir de que, ante todo este contexto, se empieza a ver una prevalencia, ¿no?, en el campo educativo en cuanto a la investigación. Es decir, bueno, es posible de las narrativas. Entonces nosotros acá tomamos un concepto que se los pusimos acá, que bueno, por ahí para tener en cuenta en el lenguaje cotidiano, ¿no? Tanto narrativa como historias se suelen usar como sinónimo, ¿no? Y bueno, básicamente una narrativa son los relatos, ¿no? Que por lo general van a involucrar personajes, ¿no? Y esos personajes van a estar involucrados, ¿no?, en una trama que va a tener un comienzo, un medio y un fin, ¿bien? Y bueno, que todos estos componentes se van a interconectar y van a formar el argumento. Por ahí, para aclarar, en el caso de, si nosotros vamos a trabajar la narrativa en la educación científica, ¿no?, no necesariamente esos personajes pueden ser personas, ¿no? O por ahí se puede ver animales, sino también elementos, como por ejemplo el agua, el viento, puede llegar a constituir uno de los personajes nodales de esa historia, ¿bien? Y bueno, acá es que nosotros, viendo todo este campo de investigación educativa, tomamos determinados puntos que nos van a resumir las potencialidades que tiene trabajar el formato narrativo, o por así decir, el cuento, dentro de la clase de ciencias naturales. Nosotros tomamos a estos dos autores que yo les comentaba, Pasame Maca, que es Agustina Duris Bravo y Andrea Rebelchión. Ellos tienen una línea de investigación en lo que es el CEFIEC, y trabajan exclusivamente en este campo. Bien, ellos sostienen lo que nosotros veíamos al principio, todos en el chat, o la mayoría, pudo decir que recordaba tal vez los cuentos, pero no la clase de ciencia, ¿no? Pero por ahí porque nuestras clases están basadas en más vale un relato explicativo, ¿no?, o expositivo de esos contenidos, ¿no? Entonces, el poder trabajarlos de otra manera, transformarlos en ese relato narrativo, hace que haya una retención a mediano plazo de los aprendizajes. También ellos consideran que va a facilitar la capacidad de usar lo aprendido en otras situaciones y en otros contextos, que bueno, que estimulan, ¿no es cierto?, la motivación y el compromiso del estudiante ante la ciencia. Se nota un rol más activo de ese estudiante. También se mejora la habilidad, ¿no?, para mejorar las explicaciones, ¿no? Y por ahí que estas explicaciones pueden ser multicausales. Y por último, algo de lo que nosotros estuvimos viendo es la construcción de una imagen de ciencia como actividad humana, ¿no es cierto?, que tiene lugar inmersa en un contexto social. Eso no nos debemos perder de vista, de que la ciencia es epocal, diría Cookie Soria, ¿no? Entonces no podemos dejar de analizarla por fuera de su contexto. Bueno, y de aquí es que nosotros proponemos poder vincular, ¿vieron? Como decíamos que en un primer momento en esa dimensión era como recurso a la enseñanza que se podía vincular con otras estrategias, poder vincular la narrativa con las imágenes. Bueno, y acá tomando un poco lo que hablaba Caro de esta vinculación que podríamos hacer desde las imágenes y las narrativas, les proponemos que una buena vinculación, por ahí bien abocada al nivel secundario o a primaria, podría ser la utilización de las historietas. Los autores que nosotros tomamos plantean que las viñetas, estas viñetas que aparecen en las historietas, constituyen la unidad mínima de narración a partir de una imagen móvil. Fija. Las imágenes se pueden clasificar si son fijas o móviles. En el caso de las historietas, son imágenes fijas. Las imágenes móviles podrían ser, por ejemplo, los famosos GIF de representación de algún tipo de proceso o de algún tipo de movimiento que tenga esa imagen. Esta historieta la pueden buscar, es una historieta creada por un grupo uruguayo que se llama Mandas Educativas. Se las recomendamos, está muy buena, solamente hacen historietas, tienen historietas relacionadas a distintas ejes, por ejemplo, tienen de biología, tienen de historia,
ahí pueden entrar y buscar, hay muy buenas publicaciones. Y esta de matemática también. De matemática, sí, bien caro. Esta historieta es de, bueno, de nuestro campo de las ciencias naturales, y se llama la historia más pequeña jamás contada, y tiene como actores principales y ficticios a Coco y a Bacilo, que son los cocos y los bacilos de las bacterias. Bueno, y ahí, bueno, tienen que leerla, está muy buena, todos tiene que ver con el mecanismo de transmisión y de infección que generan estos elementos, y bueno, hacen un recorrido por, esta pequeña captura, hacen un recorrido por un museo en donde la encargada del museo les va contando, bueno, la imagen de un coco, de un bacilo y qué características tiene, y bueno, que han sido ancestrales. Bueno, también de bandas educativas, tomamos a Coco y Fran, que se llaman Coco y Fran contra el coronavirus. Bueno, también muy actual en esta época de pandemia, y también es de bandas educativas, y en esta historieta lo que se cuenta es cómo atraviesa una persona este mecanismo de transmisión del coronavirus. Bueno, y muestra, bueno, una persona que está sin barbijo, que tose, y bueno, cómo en esas micropartículas que se dispersan en el ambiente están esos pequeños individuos que son el coronavirus. Bueno, hay una seguidilla de historietas, y bueno, fíjense en que el chico llega a la casa, deja como una hoja, ese coronavirus se desplaza a la mesa, bueno, y ahí, bueno, siguen. Y en ambas, algo bueno que tienen es que ambas historietas, tanto la de los cocos y bacilos y de Coco y Fran, invaden una ciudad que la llaman ciudad bacteria, en donde están todos esos gérmenes, organismos que van a llegar a causar algún tipo de enfermedad. Se las recomendamos, ahí tienen el link, si no solamente ponen bandas educativas y le aparece la página, y son de libre descarga, o sea, ustedes pueden descargarlas, ocuparlas. Tienen una plataforma también que los va a linkear, los va a redirigir a un espacio donde ellos proponen la creación de una determinada historieta, donde pueden hacer el argumento, crear el personaje, que sea ficticio o real, así que está bueno como para ocuparlo como recurso de enseñanza. Bien, bueno, acá lo que nosotros hicimos con Maca es tomar, en este caso sería un cuento de Darwin, bien, y lo que proponemos acá la actividad por ahí es que el estudiante pueda generar una historieta, ¿no? Solamente seleccionamos dos imágenes, ¿no? Donde tienen varias viñetas para poder ir construyendo la historia. Bueno, esto va a depender de cómo lo quiero trabajar en la clase. Tal vez lo puedo trabajar sin que ellos inventen el relato conociendo los personajes, o tal vez ya trabajé por ahí un poco la biografía de Darwin y poder que ellos recreen eso o inventen una historia similar. Acá el cuento original básicamente lo que cuenta, bueno, muestra a su abuelo acá, por ahí un poco la curiosidad que tenía Darwin y que lo distinguió siempre, o esa pasión por el mundo natural. Bueno, acá lo muestra con su tío, que en ese contexto social era muy común el tema de la caza, salir como actividad deportiva, la caza, y sin embargo tal vez él no estaba tan interesado en la caza, sino en otras cosas que observaba porque era fanático de los insectos. Entonces por ahí se puede a partir de eso construir por ahí otra mirada. Tal vez tenemos en el otro caso ya construida la historieta, y en otros trabajar con ellos la construcción de una, ¿no? Bien, seguimos aquí. Y después, bueno, otro ejemplo también que podríamos trabajar con Mendel, también es una historieta que, bueno, una seguidilla de imágenes donde podríamos trabajar esta historia que tuvo Mendel en cuanto a plantear estas 3 leyes que rigen la herencia, cómo fue, con qué trabajó, por qué eligió determinada especie de Pisum sativum en determinado lugar, qué características tenían. Bueno, y podríamos trabajar acá, que es algo interesante de ver, de, bueno, por qué estas leyes de Mendel para la época no fueron tomadas en cuenta, y recién para 1900, recién para esa fecha, fueron tomadas en cuenta, y fueron tomadas en cuenta por diferentes científicos que trabajaron de forma independiente. Por eso se los denomina los redescubridores de las leyes de Mendel. También, como dijo Caro, proponerles la imagen, y bueno, que ellos puedan completar
o haciendo una interacción previa o posterior a lo que se puede desarrollar en la clase, o también, ¿por qué no?, la construcción propia de una historieta, ¿sí?, con un guión propio que cada uno lo pueda llegar a hacer. Bien, y como último, como para anclar estas propuestas que venimos hablando, nosotras con Caro seleccionamos 8 propuestas, pueden ser más, eso depende de la creatividad y el fin didáctico o los objetivos que ustedes se propongan a la hora de enseñar, y cómo anclar, bueno, las imágenes con los narrativos. Bueno, proponemos, por ejemplo, formular una hipótesis sobre el contexto que se observa en una imagen. Si es que estoy trabajando con una imagen, bueno, que el alumno pueda llegar a hipotetizar qué es lo que realmente está pasando en esa imagen. Generar preguntas a los personajes, por ejemplo, si recuerdan la imagen de Darwin, bueno, preguntarle por qué tiene tanta curiosidad, qué le interesa el mundo natural, o a Mendel, por qué le interesó esa planta y no otra, ¿sí? Después de escribir la escena anterior y posterior, eso también ancla al alumno a generar una historia ficticia o algo real que tenga que ver con lo anterior y posterior que pasó en una determinada imagen. Proponer un título, ¿sí? También hacer una especie de investigación sobre este contexto social, económico y político en el cual se desarrolla la historia. Elegir un personaje, ¿sí?, que podríamos narrar en primera persona, significarnos en primera persona y narrar eso que está sucediendo. Escribir diálogos, como podrían hacer en esas imágenes de las historietas con las viñetas en blanco. Y también podríamos llegar, ¿por qué no?, en cuanto a la función expresiva y motivadora que tienen las imágenes, a que el alumno pueda describir ese estado emocional de los personajes. Si, por ejemplo, tomamos, ¿se acuerdan en la imagen de Juanito Laguna de Bernie? La personificación de cada uno de los personajes en ese retrato tiene que ver con las emociones. Entonces, bueno, tratar de que el alumno pueda descifrar qué emociones tienen esos personajes en una determinada imagen. Bien, estos son ejemplos que pusimos también como para anclar lo que estamos diciendo recién. También ahí está Darwin, donde ahí podrían, por ejemplo, ocupar esa imagen y pedirle al alumno que le coloque un título, que signifique la historieta anterior y la posterior, que le haga preguntas, ¿sí?, que pueda describir y narrar cuáles son los motivos por qué Darwin se encuentra en ese momento, por qué hay un barco de fondo, en dónde se encuentra. Y lo mismo con el cangrejo Sebastián, ¿sí? Emociones seguramente afloran desde los ojitos. Si ustedes miran esa imagen de Sebastián ahí encapsulado en un elemento de casa, bueno, tranquilamente el título podríamos poner, cómo fue la escena posterior y anterior, narrar una especie de historia que él cuente sus emociones y cómo ha vivido este procedimiento. Entonces son algunas de las propuestas que nosotros le proponemos que ustedes puedan llegar a ocupar y que puedan llegar a ampliar seguramente en el campo en el cual se desarrolla. Caro, ¿algo más? No, Maki, si querés pasar a la Bien, próxima. pasa la otra. Bien, bueno, acá nosotras seleccionamos 2 imágenes que por ahí tienen que ver con las pinturas. En este caso, en la primera imagen tomamos la Navidad de Juanito Laguna, de Antonio Berni, y la hora del almuerzo de Sinaída. Las tomamos pensando en la construcción, ¿no?, de una narrativa ficticia en relación al análisis de la alimentación, ¿bien? Pero no desde, digamos, tomando en cuenta el análisis, ¿no es cierto?, del conocimiento científico de esa alimentación, pero también confluyendo otros aspectos o otros análisis, como sería el social, el cultural y el político, ¿no? Entonces, poder analizar esas 2 imágenes, que fíjense que ya claramente puedo ver que son de 2 contextos distintos. Por ahí Berni le da vida, ¿no es cierto?, a Juanito Laguna, tratando de representar una realidad de la Argentina de los años 30, ¿no? Mostrar cómo es la vida de las personas que están en la villa. Es más, él apunta a muchas de sus creaciones de Juanito y Ramona en cuanto a utilizando
Elementos reciclados. El collage con elementos que la ciudad, él llama así, que la ciudad desecha y que la villa sí son útiles, como el cartón, las chapitas, que hasta por ahí hay determinadas, determinadas obras de Bernis que se podían trabajar con educación ambiental, ¿no? En este caso nosotros tomamos por ahí para trabajar la cuestión de la alimentación, no solo vista desde el punto de vista de biológico, ¿no? Sino como esto desde la dimensión también como cultural y social de la alimentación. Y bueno, por ahí la idea es construir historias que por ahí se contengan otro tipo de títulos a los que ya les colocaron sus autores originales, ¿no? Y poder empezar a trabajar esto más de manera transversal. Bueno, y algunas de las conclusiones a las que podemos llegar a abordar son que en primer momento las imágenes nos permiten a nosotros desencadenar actividades netamente de aprendizajes, ¿sí? Donde los estudiantes puedan comprender o interpretar algún tipo de contenido, por ejemplo. Bien, perdón, Maki. Sí, dale, Caro, dale. Bien, como segundo ítem, ¿no es cierto?, tener en cuenta a la hora de seleccionar estas imágenes que sean realmente potentes y que estimulen la curiosidad, nuevos pensamientos, y que también permiten por ahí anclar esos conocimientos previos que tienen los alumnos con otros por generar, para hacerlos un poco más significativos. Bien, después otro punto que hay que tener en cuenta siempre a la hora de utilizar imágenes es que el alumno aprenda a leer imágenes. Es decir, brindar al alumno un andamiaje en donde se promueva esta lectura contextualizada y significativa del contexto social, económico, político, científico en el cual está inmersa esa imagen, y dejar de lado esta simple mirada espontánea o rápida que tal vez hacemos sobre las imágenes, y priorizar esta mirada detenida, abierta, y que estimule la curiosidad para ir más allá de lo que la imagen me muestra, ¿sí? Bien, y después, por ahí tener en cuenta que muchas veces las imágenes inducen a generalizar los hechos, bien, por ahí eso se suele ver en los libros en cuanto a esto que conversábamos del contexto social. Tal vez estamos representando un sector, cuando hablábamos de Juanito Laguna, ¿no? Bueno, un sector de la población argentina que se está representando, o sea, no sobregeneralizar, ¿no? Bueno, y después en cuanto a las imágenes también, es que a veces utilizamos imágenes que tienen alto impacto emocional, y bueno, que ese alto impacto emocional no bloquee la posibilidad de enseñanza que tienen, o de pensar un tema que tienen y que presentamos frente a una imagen. O sea, si se acuerdan, una de las imágenes que planteamos de Remy sufriendo algún tipo de, de inyección, bueno, que eso no bloquee la posibilidad de enseñar el tema a través de esa imagen, ¿sí? Entonces hay que tener bien en claro los objetivos de enseñanza que tengamos para, bueno, hacer un debate, proponer un debate, pero que no sea un impedimento ese debate y que bloquee esta posibilidad de enseñar ese tema. Bien, y como anteúltimo, recordar que las narrativas posibilitan la creatividad, que también nos van a permitir formular conceptos, estimular la imaginación y el aprendizaje. Por ahí diferentes investigadores sostienen que el nivel primario es un nivel, ¿no?, donde se cuentan muchos cuentos, y sin embargo eso se pierde cuando pasamos a la secundaria, y por ahí está bueno volvernos a pensar, ¿no?, y reformular esas propuestas que tenemos ante el formato, ¿no es cierto?, narrativo. Por ahí para tener en cuenta, los investigadores dicen que tal vez como se lo consideran, como yo les decía, vieron que era un don universal, que todos aprendemos contando una historia, dice que muchas veces eso lo hace perder peso en cuanto a que tal vez no puede construir o puede transmitir, mejor dicho, un conocimiento científico. Tenemos que perder ese miedo y sí saber que a través de un cuento yo puedo transmitir un conocimiento científico, y que aún va a tener mucho más beneficios que si lo hago de la manera tradicional con mi clase expositiva. Bien, y para finalizar seleccionamos un pequeño fragmento que dice:
Las historias producen estados de conciencia alterado, nuevas perspectivas, opiniones diferentes. Ayudan a crear nuevos apetitos e intereses, alegran e entristecen, inspiran e instruyen. Los relatos nos ponen en contacto con aspectos de la vida que no conocíamos. En resumen, los relatos pueden transformarnos, alterarnos como individuos. Y bueno, para no ser menos, también nosotras nos propusimos como una pequeña historieta, Carolina y yo, desde nuestro lugar, desde nuestro pequeño lugar, les agradecemos su compañía, su atención y bueno, mantenerse en esta hora de casi una hora completa, casi hora y media completa de esta pequeña charla que queríamos compartir con ustedes. Esperamos que haya sido valioso nuestro aporte, que puedan tomarlo, reformularlo, llevarlo al aula, sacarle el jugo y volver a repensar estas prácticas en cuanto a las imágenes y las narrativas. Bueno, de mi parte, agradecerles, por ahí pedir perdón porque uno está tan tensionado que por ahí espero que haya sido clara, ¿no? Estos contextos por ahí no son como los del aula. Celebro este espacio que brinda la universidad pública, a pesar de que estemos en un contexto de pandemia, poder encontrarnos, poder reflexionar acerca de qué estamos haciendo en el aula. Ojalá estas propuestas les sirvan y puedan implementar por ahí eso que nosotros pusimos de bandas educativas, porque sabemos que a veces los tiempos de la escuela corren y a veces el trabajo docente, ¿no? De lo que es que tenemos que ir de un lado hacia otro, por ahí se dificulta la creación tal vez de determinadas estrategias. Bueno, en este momento por ahí proponerles algo ya armado, pero los invito a que se animen y a darle para adelante, y les agradezco por su atención, por todo lo que participaron en el chat, porque estábamos como temerosas si iban a escribir o no. Entonces, realmente les agradezco y bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, bueno chicas, de parte del equipo de gestión y del área específicamente de extensión queremos agradecerles su aporte a través de esta charla, ¿sí? El tiempo que se han tomado para preparar. Es evidente que lógicamente ustedes han abierto las puertas del aula presencial a esta forma y esta manera virtual para que otros actores de la educación puedan compartir su experticia y su experiencia y compartir un poco lo que se trabaja dentro del aula, ¿no? Esta es una forma de poder mostrarles a través de esta charla virtual lo que se hace y lo que se trabaja y los medios y los modos en lo que les están enseñando a los futuros profesores en biología. Les comparto algunas cuestiones que aparecen ahí en el chat que me gustaría que las retomemos. Por ejemplo, Camila Morales dice que también ayuda un montón a los alumnos a captar las inteligencias múltiples que pueda presentar. Quizás muchos no solo pueden aprender con algo textual, les da la libertad y mayor obtención de un conocimiento propio, ¿no? Bueno, después he leído algunos mensajes de agradecimiento, que están muy contentos. Yo celebro y agradezco la potencialidad que hemos tenido a través de estas acciones de poder llegar a distintas localidades, a distintos estudiantes y distintos docentes que están trabajando, y también las bibliotecarias que se están uniendo y compartiendo este tipo de charlas. La verdad es que es un placer. Bueno, solo veo agradecimientos, por eso por ahí no me voy a detener a detallar, a leerles, pero pueden ustedes compartirlos ahí en el chat. Brillante la exposición, enriquecedora. Gracias a todos. Cualquier consulta que tengan, algo que quieran conocer, les podemos escribir por acá nuestro correo, si quieren hacernos alguna consulta o si necesitan material o link para trabajar, siempre nosotras a disposición, eso no tenemos problema. Yo le escribo ahora acá mi correo, Caro, si vos querés escribirle el tuyo también. Bueno. Si se quieren poner en contacto con nosotras, no hay problema. Y bueno, desde ya muchas gracias por todos los hermosos comentarios que están dejando. Sí, es sincrónico y compartido la productividad de esta actividad, y sin duda es que ahora nos vamos todos con un poco más de herramientas para la selección de las imágenes como recurso didáctico, y alentados a trabajar también con las narrativas, ¿no? Las narrativas asociadas a las imágenes que prometen mucho acerca de la forma en la que se produce el aprendizaje y que los chicos pueden
netamente hacerse hacia los contenidos, ¿sí? Bien. Ahí, sigo leyendo, es re lindo los mensajes. Y bueno, quedamos abiertos a las consultas y a las predisposiciones, así que bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes siempre por el espacio y la predisposición al trabajo en conjunto y colaborativo, como siempre se hace desde el equipo de gestión. Bueno, yo agradecida de mi parte y un placer haber compartido esta pequeña charlita con ustedes y bueno, nuestros aportes siempre seguramente lo van a ocupar y espero y que sea a beneficio de todos. Bien. De mi parte también, muchísimas gracias. Es muy lindo leer todos los mensajes. Así que gracias infinitas y bueno, gracias a la Facu también, que siempre están dispuestos a brindarnos estos espacios. Así que muchísimas gracias. No, a ustedes, chicas. Y bueno, y algunas consultas que aparecen ahí con respecto a si podemos pasar el material de la charla y demás, les comento que se pueden inscribir, que nos pueden escribir al correo de extensión solicitando el material y se los pasamos por privado. Asimismo, hemos grabado la actividad para tenerla a disposición para quienes la requieran, nos pueden escribir al correo de extensión que aparecen en varios lados de las publicaciones, y si no, ya se lo digo, es fsit-extensión cdlu@wader.edu.ar, y de esa manera podemos compartirles el material por privado. Muy bien, si no nos queda nada más, si no ha entrado ningún otro comentario, nos despedimos y les agradecemos por haberse mantenido. Hemos mantenido la audiencia durante toda la charla, ¿sí? Sí. Y bueno, hasta este momento. Bueno, gracias a Bien. todos, que pasen Gracias. lindo, nos vemos. Nos Chau, mantenemos en chau. contacto.